Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Les doy un saludo, mi nombre es Rolando Medina, soy ingeniero de sistemas, magíster en ingeniería en inteligencia artificial, candidato para doctorado en ingeniería. Voy a acompañarlos en esta asignatura que es evaluación de proyectos. ¿De acuerdo? Em, Vamos entonces a hablar un poco de cómo nosotros vamos a abordar esta materia. ¿De acuerdo? Entonces, bienvenidos y empecemos. Permítame un momento. Permítame un momento. Entonces, en este momento, si se encuentra, voy a compartir pantalla, ¿cierto? Listo, chicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la asignatura de evaluación de proyectos, tenemos que entender de qué se trata la asignatura. Entonces, la evaluación de proyectos es una disciplina fundamental que permite determinar la viabilidad técnica, económica, financiera y social de una iniciativa empresarial antes de su implementación, ¿cierto? Entonces, el contexto actual, donde la innovación y el emprendimiento son motores de desarrollo para dominar estas herramientas de evaluación, se convierten en una competencia esencial para aquellos ingenieros o profesionales de diversas áreas, ¿cierto? Esta asignatura, pues, se va a impartir de manera asíncrona. ¿Qué significa esto? Pues que periódicamente voy a dejar videos, ¿cierto? En donde ustedes van a desarrollar ciertas actividades que guían al estudiante a través de un proceso estructurado que va desde la concepción de una idea de negocio hasta la sustentación final de un proyecto empresarial, ¿cierto? A lo largo, los estudiantes desarrollarán pues habilidades para elaborar planes de negocio, ¿cierto? Realizar análisis de mercado, estructurar aspectos técnicos y administrativos, evaluar riesgos, establecer alianzas estratégicas, ¿cierto? Recordar que pues esta asignatura es de tipo asíncrona, ¿cierto? La cual permite la flexibilidad con respecto a las diferentes entregas. Nosotros vamos a emplear dentro del aula virtual, permítame un momento, vamos a mostrar, ¿cierto? Entonces, vamos a mostrar un poquito de cómo es el funcionamiento. Nosotros vamos a trabajar sobre el aula virtual en la parte de el curso o la asignatura que es evaluación de proyectos y va a tener como la misma estructura de cualquier curso en donde pues vamos a tener todas estas semanas, ¿cierto? De la 1 a la 16, pero básicamente nosotros vamos a utilizar la semana 5 para todas aquellas actividades que vamos a trabajar a lo largo del primer corte. En la semana 10 vamos a colocar todas aquellas actividades que van a ser propias del segundo corte y en la semana 15 vamos a dejar todas aquellas actividades para el tercer corte. ¿De acuerdo? Esto pues con el fin de garantizar una correcta comunicación entre nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la evaluación de proyectos o de planes de negocio? Pues es ese conjunto de actividades planificadas para alcanzar el objetivo específico en un tiempo determinado. Un plan de negocios, recuerden que es un documento más amplio que describe la estrategia comercial, el modelo de ingresos, el análisis de mercado, las proyecciones financieras y las operaciones de una empresa. La evaluación de proyectos abarca a ambos conceptos para determinar una viabilidad.
¿De acuerdo? Entonces, permítanme un momento, creo que así se ve mejor. Em, para nosotros construir un proyecto de vida o personal o profesional, pues se debe entender como una herramienta fundamental que permite a cada persona definir sus metas, valores y aspiraciones a largo plazo, tanto en el ámbito personal como profesional. El contexto del emprendimiento debe tener claridad sobre el tipo de proyecto de vida porque es esencial a través de esa alineación de las decisiones empresariales con los objetivos existenciales del emprendedor, ¿verdad? Eh, para construir un proyecto de vida sólido, pues se recomienda realizar un ejercicio de autorreconocimiento en donde se identifiquen fortalezas, debilidades, intereses y pasiones, ¿cierto? También es importante considerar el contexto familiar, social y económico, ya que esto influye directamente en la toma de decisión de las oportunidades disponibles que se le van presentando. El proyecto de vida no es estático, ¿cierto? Es cambiante. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, pues nosotros cambian nuestros objetivos, cambian nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de actuar. Por tanto, debe revisarse y ajustarse periódicamente conforme a la a, a medida que nosotros vamos adquiriendo esa experiencia y pues esas circunstancias cambiantes, ¿cierto? Eh, para esto, esta materia lo que se enfoca es que los estudiantes desarrollen su proyecto de vida con base a ese plan de negocios, asegurando la coherencia, ¿cierto?, entre sus aspiraciones personales y la idea empresarial que desean impulsar. Un proyecto de vida, ¿cierto? Eh, Debe estar definido, ¿cierto? Porque aumenta la motivación y la resiliencia frente a esos obstáculos, características esenciales en el mundo del emprendimiento, ¿cierto? La claridad sobre los objetivos personales permite tomar decisiones más acertadas, ¿sí? Como elegir el tipo de negocio, ¿cierto? El mercado objetivo, la estrategia del crecimiento o la decisión de si queremos emprender o por el contrario ser un empleado o una empresa, ¿cierto? Pero pues está más enfocado es a la creación de empresa, ¿cierto? La claridad de los objetivos personales permiten pues tomar esas decisiones acertadas, ¿cierto? Y que constituyen como el punto de partida de la evaluación de proyectos dentro de esta asignatura. Entonces aquí vemos por qué es clave antes de emprender. Eh, Cuando nosotros hablamos de un emprendimiento, demanda pues tiempo, recursos, sacrificios, ¿cierto? Y si no están alineados con los valores y esas metas personales, es más probable que el emprendedor abandone estas situaciones por todas estas dificultades, ¿cierto? El proyecto de vida entonces termina siendo como esa brújula, ese norte que orienta las decisiones estratégicas de lo que nosotros queremos emprender. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a revisar diferentes herramientas como la herramienta DOFA, ¿cierto? Cuando hablamos de una herramienta DOFA, veamos, una herramienta DOFA realmente es una matriz, ¿cierto? En la cual permite reconocer ciertos aspectos a tener en cuenta, ¿cierto? Entonces aquí lo podemos encontrar como DOFA, ¿cierto? O lo podemos encontrar como FODA o como DAFO, ¿cierto? Es, digamos que las siglas que determinan el tema de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿cierto? Entonces, esta metodología analiza qué,
que permite identificar esas debilidades, esas oportunidades, esas fortalezas y esas amenazas de una persona o de un proyecto o de una organización. El contexto del proyecto de vida es la aplicación de este tipo de matrices que ayudan al emprendedor a tomar conciencia sobre sus capacidades internas, y cuando hablamos de capacidades internas estamos hablando de estos dos grandes mundos, lo que son las fortalezas y las debilidades. Sabemos y entendemos que cada persona, que cada proyecto, que cada organización las tiene, ¿verdad? Entonces tiene fortalezas, tiene debilidades. Pero también tenemos que considerar aquellos factores externos, ¿cierto? Que son aquellas que son las oportunidades y las amenazas, ¿cierto? Y que éstas pueden influir en el logro de sus metas. Las fortalezas son esos atributos, ¿cierto? Internos, como habilidades técnicas, experiencia o red de contactos. Mientras que esas debilidades son aspectos a mejorar, ¿cierto? Como la falta de conocimiento, falta de poca experiencia, ¿cierto? Entonces son ese tipo de habilidades que necesitamos, o somos carentes o por el contrario somos deficientes, ¿cierto? En ese tipo de habilidades, ¿cierto? Carecemos de esas habilidades. Entonces, las oportunidades, que son esta otra, son esas condiciones externas favorables que pueden aprovecharse, como tendencias del mercado, avances tecnológicos o políticas gubernamentales de apoyo al emprendimiento. Las amenazas son factores externos, ¿cierto? Que pueden dificultar el éxito o alcanzar esos objetivos, ¿cierto? Como una competencia agresiva, cambios regulatorios, crisis económicas, bueno, en fin. Realizar un análisis DOFA personal permite diseñar estrategias que son potentes para identificar aquellas fortalezas, mitiguen aquellas debilidades, aprovechen esas oportunidades y contrarresten esas amenazas, ¿cierto? Entonces, básicamente es lo que vamos a hacer en este primer corte, ¿cierto? Con algunas actividades. La herramienta DOFA es una herramienta dinámica que debe ser actualizada periódicamente porque el entorno va cambiando, ¿cierto? Las capacidades personales van evolucionando. Discúlpeme. Entonces, es un insumo fundamental para la planificación estratégica de algún proyecto empresarial, ya que ayuda a identificar esas ventajas competitivas y esos riesgos potenciales. Su aplicación prácticamente permite tomar decisiones más informadas, más consensuadas, más realistas, ¿cierto? Sobre tipos de negocio, mercados objetivo y estrategias de diferenciación, ¿cierto? Entonces, aquí nos hacen una pregunta y es diferencia entre fortaleza y oportunidad, ¿cierto? La fortaleza, pues, es un atributo interno, ¿cierto? Propio de la persona o del profesional sobre el cual tiene el control. Por ejemplo, conocimiento técnico. ¿Mm? La oportunidad es un factor externo, favorable, que no se controla, no tenemos control directo, ¿cierto? ¿Como qué? Como subsidios gubernamentales, ¿cierto? Entonces allí no tenemos control, pero sí es una oportunidad para tomar y poder avanzar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de un espíritu emprendedor, pues básicamente lo que estamos es tocando los diferentes temáticas que nosotros vamos a
ir a lo largo de este curso, ¿cierto? Entonces, básicamente aquí lo que les estoy haciendo es un recorrido de el DEA, ¿cierto? En donde pues vamos a trabajar cada una de estas diferentes temáticas para que podamos completar nuestra asignatura, ¿cierto? Entonces, el desarrollo, ese espíritu emprendedor, debemos abordarlo como parte de la temática del DEA. Entonces, en el emprendimiento es la capacidad de identificar oportunidades y movilizar recursos para crear valor, ¿cierto? Ya sea mediante la creación de una nueva empresa o a través de la innovación dentro de una organización existente. El espíritu emprendedor, pues, se caracteriza, por la proactividad, la resiliencia y la tolerancia a los riesgos y esa orientación a lo que se propone o esos logros que debemos alcanzar. Estas cualidades pueden desarrollarse mediante la práctica, la formación, ¿cierto? Y en esta asignatura, pues, se fomenta el pensamiento emprendedor a través de ejercicios prácticos, de estudios de caso y aplicación de técnicas de creatividad, como es la lluvia de ideas, ¿cierto? Eh, el Scrumper, ¿cierto? Que es una forma de nosotros utilizar un acrónimo donde debemos estar pensando en sustituir, ¿cierto? Combinar, adaptar, modificar, ¿cierto? Y poner esto en otros usuarios, ¿cierto? Eh, para que se pueda eliminar o se le puede agregar una nueva columna que es el de reorganizar, ¿cierto? En el design training, ¿cierto? Gubernamental es algo que se viene eh, diseñando a lo largo de esto, ¿cierto? Entonces, la innovación, ¿sí? Es un componente central del emprendimiento, ya que no se trata, permítanme un momento, ya que no se trata de solo crear negocio, sino de generar una propuesta de valor diferenciada, ¿cierto? Existen diversos tipos de innovación, de producto, de proceso, de marketing y de organización, ¿cierto? Para esto, los emprendedores exitosos combinan la creatividad con el fin de analizar rigurosamente y desarrollar soluciones que resuelvan problemas reales a los clientes. ¿Sí? Entonces, para este primer corte, pues se van a aplicar técnicas de creatividad para generar ideas de negocios innovadoras, de evaluación o la habilidad para crear criterios de mercado, de tecnología o de recursos disponibles. Además, aquí también se van a abordar conceptos como el fracaso inteligente, ¿cierto? Como parte del proceso emprendedor. Emprender rápidamente de los errores, ¿cierto? Aprender rápidamente esos errores, pues permite que no se empiece a repetir ese ciclo, ¿cierto? Y poder o solo repetirlo cuando sea necesario. ¿Cierto? La innovación no es solo un evento, sino también un proceso continuo de mejora y adaptación. El ecosistema emprendedor colombiano ha crecido significativamente con apoyos institucionales, ¿cierto? Como es el INN Pulsa, que es colombiana, y diversas aceleradoras, ¿cierto? Que fomentan ese inicio de empresas a nivel de tecnologías o a nivel social, ¿cierto? Entonces, el emprendimiento por necesidad es oportuna. El emprendimiento por necesidad surge cuando la persona no encuentra empleo y crea su propio negocio para subsistir.
¿cierto? El emprendimiento por oportunidad surge de identificar una oportunidad en el mercado independientemente de su situación laboral. Y el último suele tener pues mayor potencial de crecimiento e innovación, ¿cierto? Listo. Entonces otro tema de los cuales nosotros vamos a abordar dentro de esta asignatura va a ser la idea de negocio. ¿Sí? Esa estructuración de ideas en el proceso mediante la cual una intuición o un concepto inicial se transforma en una propuesta de negocio viable. Aquí vamos a definir claramente la idea de negocio, el producto o servicios que ofrece a quienes va dirigido, ¿cierto? ¿Qué problema resuelve y cuál es la propuesta de salud? Perdón, la propuesta de valor diferencial, ¿cierto? Una idea bien definida debe ser específica, medible y realista, ¿verdad? Posteriormente se elabora o se debe elaborar un plan de negocios, que es un documento integral que describe todos los aspectos del proyecto. Allí debe estar contenido el análisis de mercado, la estrategia de marketing, ese plan operativo, esa estructura organizacional, ¿cierto? Esos análisis financieros, esos análisis de riesgo que están contenidos dentro o al interior de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, entender que un plan de negocio sirve como una hoja de ruta para la implementación y herramientas que buscan el financiamiento, ¿cierto? Ante inversionistas o entidades crediticias que existen en diferentes formatos como Kanbans, ¿cierto? ¿Y el Kanbans qué es? Es un lienzo de modelo de negocio, ¿cierto? Uno de los más ágiles y visuales, mientras que el plan tradicional es más extenso y más detallado, ¿cierto? Además es importante comprender el ciclo de vida de los proyectos. Cuando se inicia, tener una definición, una autorización, cuando se planifica, tener un alcance, un cronograma, un presupuesto y tener una ejecución en donde pues se desarrolle el tema de la implementación de actividades y el monitoreo y control pues seguramente es ese seguimiento de avances, ¿cierto? Y ese cierre, pues es la entrega del resultado o esas lecciones aprendidas, ¿cierto? En la evaluación de proyectos, el ciclo de vida ayuda a identificar esos hitos críticos. Cuando hablamos de hitos, estamos hablando de esas metas tempranas que nosotros nos trazamos, ¿cierto? Y los momentos en que se deben tomar decisiones, pues para poder continuar y poder ajustar o cancelar alguna clase de iniciativa, ¿cierto? En el segundo corte, pues se centrará en la elaboración de un plan de negocios preliminar, incluyendo un análisis técnico, administrativo, de mercado y económico. ¿Cierto? La calidad del plan de negocios es determinante para el éxito del proyecto, ¿cierto? Que va a permitir anticipar problemas, es como traer ese mañana al hoy. ¿Qué pasaría, ¿cierto? Si nosotros nos vemos enfrentados a ese mañana, ¿cierto? ¿Para qué? Para diseñar estrategias de mitigación de riesgos. Entonces aquí vamos a trabajar el Canvas, ¿cierto? Y el Canvas es un resumen visual que en una sola página se describen los 9 bloques, ¿cierto? No sé si ustedes ya anteriormente lo han trabajado, ¿cierto? Que es este modelo, ¿cierto? En donde pues vamos a tener socios claves, actividades claves, recursos, propuesta de valor, relaciones con los clientes, segmentos de clientes, canales, estructura de costes y fuentes de ingreso. Entonces, básicamente describe dentro de estos 9 bloques, ¿cierto? El modelo de negocio, ¿cierto? El plan de negocio tradicional,
¿cierto? Y que permiten, digamos, buscar como evaluar esas etapas tempranas, ¿cierto? Para todo el tema de la inversión de ese plan de negocios. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el segundo corte, ¿sí? Vamos a tener un análisis técnico, ¿cierto? Que se enfoque en determinar esos recursos físicos, esos recursos tecnológicos, ese recurso humano, ¿cierto? Necesario pues para la producción del bien o prestación del servicio. Aquí pues se va a incluir la definición de la localización óptima a través de factores de proximidad, proveedores, clientes, disponibilidad de servicios, ¿cierto? Reconocer ese tamaño del proyecto, a ver cómo nosotros reconocemos esa capacidad instalada, ¿cierto? La selección de tecnología, o sea, qué maquinaria vamos a emplear, software, equipos, ¿cierto? El proceso productivo paso a paso, ¿cierto? Entonces, dentro de un proyecto de software, el analista el análisis técnico pues debe ser una herramienta de desarrollo de servidores, de bases de datos, de protocolos de seguridad y de requerimientos de infraestructura de TI, ¿cierto? Entonces el análisis administrativo por su parte pues se ocupa de la estructura organizacional necesaria para gestionar el proyecto. Esto pues incluye el diseño, el diseño de ese organigrama estructural, ¿cierto? Funcional, matricial o por procesos, ¿cierto? Que pues vamos a definir. Definir esos perfiles o cargos de responsabilidades. Los mecanismos de coordinación y control y los procesos de gestión de talento humano, como el reclutamiento, como la capacitación, como la evaluación del desempeño, ¿cierto? Eh, Ver una estructura organizacional clara debe ser crucial, ¿cierto? Pues para evitar esas duplicidades, poder asignar responsabilidades, asegurar esa rendición de cuentas y también definir los procesos administrativos que son pieza clave como la planeación estratégica, la gestión financiera, el marketing, las ventas y ese servicio al cliente, ¿cierto? Entonces, aquí el análisis técnico, tanto como administrativo, ¿cierto? Como ese de proyecto, pues son componentes obligatorios a tener en cuenta dentro del plan de negocios. Deben responder preguntas como ¿dónde se ubicará la empresa? ¿Qué tipos de equipos voy a requerir? ¿Cuántas personas voy a necesitar? ¿Con qué perfiles los voy a requerir? ¿Cuál será ese flujo de trabajo? ¿Cierto? Que esto me permite generar un análisis, ¿cierto? Y que van a estar establecidos dentro de ese segundo corte. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si no tenemos consideraciones de estos aspectos, pues es un error común, ¿cierto? Y aquí podemos subestimar los costos, esos costos técnicos y la complejidad administrativa. Entonces, ¿qué debemos considerar en la locación tecnológica? Pues la disponibilidad de ese talento calificado, ese costo por oficina o servidores, ¿cierto? Ese acceso a Internet de alta velocidad, la cercanía con los clientes o aliados, esos incentivos fiscales que permiten estar o que están ubicados dentro de zonas francas tecnológicas, ¿cierto? Y esa seguridad jurídica para proteger la propiedad intelectual, ¿cierto? Entonces, para ir avanzando, pues el estudio de mercado también es pieza fundamental, ¿cierto? Dentro de ese análisis comercial, ¿cierto? Entonces allí también vamos a emplear como poder identificar ese objetivo, ¿cierto? Determinar si existe una demanda real para el producto, el servicio que se está ofreciendo, ¿cierto? Que se estudie, se incluye la identificación
identificación o caracterización del mercado objetivo, o sea, esos clientes potenciales, el análisis de la competencia directa o indirecta, la definición de esas estrategias de marketing como precio, plaza, promoción, producto y esa estimación de la demanda potencial y proyectada. Para realizar ¿qué? Realizar un estudio riguroso donde se emplean técnicas cuantitativas como encuestas, análisis estadísticos y cualitativas como entrevistas de profundidad y grupos focales de observación, ¿cierto? Poder hacer una segmentación de mercado que permite dividir a los consumidores en grupos homogéneos según variables demográficas, ¿cierto? Como cuáles, como la edad, el género y esos niveles de ingreso que pueden estar asociados con la parte geográfica o de ubicación, esas esos análisis psicográficos, ¿cierto? Como estilos de vida o esos valores, esas respuestas conductuales como hábitos de compra, ¿cierto? Que son bases para la segmentación y, y poder así seleccionar el nicho con mayor potencial y diseñar la propuesta de valor, ¿cierto? Ese análisis de competencias incluye pues identificar a los principales rivales, sus fortalezas, sus debilidades, su participación en el mercado, esas estrategias de precios y canales de distribución que permiten encontrar oportunidades en la diferenciación y el posicionamiento, ¿cierto? Entonces, miren que podemos ver cuál es la demanda potencial versus la real, ¿cierto? En donde pues esa demanda potencial es el número de máximo de consumidores que podrían estar interesados en el producto bajo condiciones ideales, ¿cierto? O esa demanda real, que es esa porción de demanda que efectivamente van a comprar, ¿cierto? Considerando restricciones, presupuestos, accesos, competencias y factores reales que nos dice el nicho o ese contexto que se tiene. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a hablar sobre la evaluación de viabilidad económica, los BPNs o los TIR, que son esos puntos de equilibrio, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de BPN, no estamos hablando de una red virtual, ¿cierto? Sino por el contrario, estamos hablando sobre el valor presente neto, ¿cierto? Y cuando hablamos del TIR, estamos hablando de la tasa interna de retorno, ¿sí? Reconocer esos aspectos al momento de nuestro análisis económico y financiero, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros buscamos hacer proyecciones de flujo de caja, ¿cierto? Que son todo el ingreso y egresos, pues durante ese horizonte de evaluación, que son normalmente entre 3 y 5 años, pues los indicadores más utilizados son los BPN, ¿cierto? Y los TIR. ¿Cierto? Recordar que son el BPN son valores presentes netos y el TIR es esa tasa interna de retorno y el periodo de recuperación de la inversión, el payback, ¿cierto? Cuando nosotros calculamos un BPN, pues se calcula a través del valor actual de todos los flujos de efectivo futuros desconcentrados a una tasa que refleja el costo de oportunidad de capital, ¿cierto? Digamos que todos estos conceptos son los que se van a trabajar a lo largo de este curso. También poder identificar y evaluar riesgos asociados al momento de nuestra ejecución de nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, ese análisis es un proceso sistemático que permite identificar, evaluar y priorizar
los eventos inciertos que podrían afectar negativamente a los objetivos de nuestro proyecto, ¿cierto? Los riesgos pueden ser técnicos como fallas de software, obsolescencias tecnológicas, ¿cierto? O de mercado que son cambios de preferencia de los consumidores, entradas de nuevos competidores o financieros que son la variación de tasas de interés, morosidad de los clientes, operativos que pueden ser problemas con proveedores, fallas de equipos, legales que podrían ser cambios regulatorios de demanda o de fuerza mayor que pueden ser desastres naturales o pandemias, ¿cierto? Esta metodología pues incluye pues la elaboración de una matriz de probabilidad versus impacto, clasificando pues esos riesgos de bajo, medio y alto. ¿Cierto? Entonces, también tenemos que tratar el tema de las ruedas de negocio y esas redes de apoyo que son esas gestión de alianzas dentro de un componente clave para el éxito de cualquier proyecto empresarial, especialmente en etapas tempranas donde los recursos son limitados. Esas alianzas estratégicas permiten acceder a conocimientos como tecnológicos, canales de distribución, financiamiento, ¿cierto? Y credibilidad de otra manera, pues que de otra manera pues sería totalmente difícil de obtener, ¿cierto? Las ruedas de negocios son eventos donde los emprendedores, los inversionistas, los proveedores y potenciales clientes se reúnen para establecer contactos comerciales, presentar proyectos y cerrar acuerdos, ¿cierto? Se participan en estas ruedas porque se requiere, para poder participar allí, ¿cierto? Se requieren de esa participación, ¿cierto? Tener un pitch efectivo, materiales promocionales y una propuesta de valor, pues clara, ¿cierto? ¿Qué beneficios de la Cámara de Comercio? Entonces, el registro mercantil es la formalización, los certificados de existencia y de representación, cursos gratuitos, eso también nos permite tener como esos beneficios de la Cámara de Comercio, o que sean de bajo costo en la gestión empresarial, ruedas de negocio, ¿cierto? Acceso a bases de datos de proveedores y clientes y asesoría para la creación de las empresas. Como ustedes saben, entonces son como esos facilitadores para todos estos temas, ¿cierto? La preparación y la presentación final, que es lo que se espera tener al final de este, de este, de este curso, ¿cierto? Pues es que el docente, o sea, yo, pues les pueda ofrecer todas estas herramientas constructivas que les permitan a ustedes, a través de un ejercicio pues controlado, ¿cierto? Poder llevar a cabo como todos estos pasos que requiere o que se requiere para el tema de la presentación de un proyecto empresarial. Listo, chicos, entonces queda claro que la idea es de ir trabajando a lo largo de este curso, pues cada una de estas diferentes temáticas que van enfocadas a la preparación y la presentación de proyectos empresariales, ¿cierto? Entonces, la idea es de que ustedes vayan desarrollando, vayan a través de estos videos, reconociendo esos factores importantes que les va a servir a ustedes de ayuda para la formalización de estos proyectos. ¿Listo, chicos? Entonces, entender que pues la idea es de que ustedes logren culminar con éxito cada una de las diferentes actividades propuestas para el primero, segundo y tercer corte, ¿cierto? Y que les va a permitir a ustedes avanzar en este curso. También quiero compartirles mis datos porque son necesarios al momento en que nosotros vayamos a trabajar sobre este tema, ¿cierto? Y es que lo primero que ustedes deben conocer es mi correo, ¿cierto? Rolando.medina
uninca.edu.co, ¿cierto? O mi número de celular 322-945-4326. ¿Qué necesito cuando utilicen este tipo de medios? Pues chicos, lo primero que necesitamos es que establezcan el tipo de materia, ¿cierto? La cual están cursando. Recordar que para esta es la 52.217.03 o el código de la materia a la cual ustedes están perteneciendo, ¿cierto? También pues su nombre, sus códigos y la universidad a la cual pertenecen, porque pues en ocasiones pues se ven traslapadas mis funciones con otras universidades y eso me logra ubicarlos a ustedes en la materia y en la universidad la cual ustedes están haciendo partícipe de este tipo de ejercicios. Listo chicos. No siendo más, la idea es de que yo esta semana les pueda dejar ya actividades y más videos que son más orientativos a todo el tema de nuestro curso o asignatura. Agradecerles chicos por haber participado y por haber revisado este tipo de contenidos. Muchas gracias y esperemos que tengamos a buen término este tipo de asignaturas. Muchas gracias chicos. Hasta luego.